Continuamos con los sistemas de protección. Los sistemas de protección de los derechos humanos en el marco del derecho internacional humanitario tienen su fuente original en el sistema universal. Puede afirmarse que el derecho internacional de los derechos humanos se ha convertido en una especie de jus común, en una especie de jus gentium, en una configuración de unas leyes universales, en un elemento estructurador de lo que es un orden público internacional, un derecho que no tiene fronteras, ¿no?, cuya penetración y transformación en los diferentes ordenamientos jurídicos internos se ha dado, se está dando y se seguirá dando de manera permanente. Así como uno podría entender que hay una permeabilidad de lo que son los instrumentos básicos en un ordenamiento jurídico, el derecho internacional de los derechos humanos ha venido modificando no solamente el modelo constitucional, sino incluso el papel que juegan las instituciones internas a la hora de la defensa de ese modelo constitucional. La determinación y protección efectiva de los derechos humanos no solo se asume, por tanto, desde el ámbito nacional, sino que se reconoce de una manera clara y creciente la competencia de la comunidad y de los organismos internacionales para intervenir en esta materia. De ahí que se pueda afirmar la existencia de sistemas de protección, porque la vocación de existir estos sistemas de protección no es otra que la de permitir que puedan estar presentes instituciones ante las cuales se pueda ejercer la tutela eficaz de estos derechos. Una primera manifestación podría darse en ese marco con lo que podría ser la configuración del sistema universal. El sistema universal se tienen instrumentos e instituciones en el marco de las Naciones Unidas que operan para la protección de los derechos. Y otra desde la perspectiva de la tutela judicial que está configurada en el sistema de las Naciones Unidas. Podríamos afirmar a partir de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y de la configuración del Tribunal de Justicia, Tribunal Internacional de Justicia, ¿no?, la Corte Internacional de Justicia, que allí podría haber un escenario de protección de los derechos. Sin embargo, la jurisdicción que tiene la Corte Internacional de Justicia no ha estado enmarcada en la protección específica de los derechos humanos, sin perjuicio de lo cual sí ha creado una serie de reglas, de normas, que atendiendo a las mismas son y siguen siendo operativas para la interpretación de los derechos humanos en lo que son los sistemas tradicionales de protección de los derechos humanos. Mirar lo que deviene de las decisiones en el Estrecho de Corfú, mirar lo que es la comprensión del concepto erga omnes en el caso como Barcelona Traction, mirar cómo se entiende la configuración de los derechos a la autodeterminación y sobre todo, y que lo tengo escrito en el libro que dirigió el profesor Jugdar, de derechos humanos, temas de derechos humanos, mirar cómo esta sentencia muy reciente en el caso Alemania contra Italia de los soldados nazis, la comprensión que se le puede dar y el alcance a la tutela de los derechos humanos en el marco de un conflicto armado internacional y los ámbitos de protección que pueden ser objeto de ejercicio ante esa instancia, ¿no? Es evidentemente bastante controversial lo que sucedió en este caso, al que me referiré más adelante cuando aborde lo que son los mecanismos de protección, pero ya nos pone de presente que en esa instancia internacional se podría llegar a dilucidar, ¿no? Para el que quiera tener una referencia, el caso que es una sentencia del 2012, el caso de Alemania contra Italia, tiene que ver con el asunto relacionado con unos campos de concentración y la afectación a ciudadanos y soldados
griegos e italianos, y demandas que ante el Estado de Grecia y de Italia se estaban cursando con ocasión de esto mismo, ¿no? Y que pues el Estado alemán entendía que había una aplicación extraterritorial de normas que no eran posibles para exigir o demandar la responsabilidad y la indemnización en cabeza del Estado alemán. Quizás el análisis que se hace allí puede llegar a cierta frustración, como digo, voy a exponerlo más adelante, y sugiero el voto disidente razonado del antiguo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Augusto Cansado Trindade. Muy bien, dicho esto, el sistema universal también se estructura a partir de organismos como el Comité de Derechos Humanos, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el Consejo de Derechos Humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cada uno de estos organismos tienen un papel o rol a cumplir. Si bien ellos no generan decisiones que puedan ser en estricto sentido de carácter vinculante, sus informes, sus resoluciones, que son sometidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas y en ocasiones excepcionales al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues tienen ciertos impactos desde la perspectiva de lo que pueda representar el papel que juegan las Naciones Unidas y los estados frente a la situación de vulneración o de infracción de los derechos humanos que se puedan dar en un determinado estado. Tengan en cuenta que en ese marco nosotros hemos pasado por diversos procesos en los que han ocurrido profundas violaciones de los derechos humanos, como lo señalé en el anterior video, en África, en Asia, en América, ¿no? Incluso en la misma Europa, que han sido objeto de valoración por parte del Comité de Derechos Humanos, por parte del Consejo de Derechos Humanos, por informes elaborados por el Alto Comisionado que delega en relatores especiales para la situación de los derechos humanos. En Latinoamérica, países como Colombia, países como Guatemala, El Salvador, el mismo México, Argentina han tenido ciertos, o han contado con relatores especiales o con informes sobre la situación de los derechos humanos en estos países, y que implica en cierta medida verificar si se están cumpliendo los estándares internacionales y cómo se pueden hacer sugerencias a los estados para que los incorporen o los apliquen de manera adecuada. Ya viendo el sistema europeo, ¿no? Entonces ustedes encuentran tanto en el sistema europeo como en el sistema interamericano un modelo en el que encontramos ya la configuración de dos sistemas de protección de los derechos humanos que tienen articuladas herramientas específicas, ¿no? El sistema de la Convención Europea de Derechos Humanos y el sistema de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y en estos dos sistemas, como lo señalaba yo anteriormente, pues ustedes van a encontrar diversas referencias sobre el modelo de protección, ¿no? En la Convención Europea de Derechos Humanos, pues hay un modelo establecido de cómo está configurado la tutela en el Convenio de Derechos Humanos. Más allá del catálogo que se fija, ¿no? Se determina también la construcción de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Que tiene una serie de funciones, que tiene una serie de competencias, que tiene unas reglas para la admisibilidad, que se incorporó recientemente el tema de la consulta, ¿no? Que lleva a la examinación de los casos y a la determinación sobre todo de la fuerza obligatoria de la ejecución de las sentencias. Aquí hay dos aspectos importantes a señalar en el sistema europeo. El primero es la superación del primer modelo en el que coexistían la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y como una suerte de instancia de admisibilidad que le planteaba los casos ante el Tribunal Europeo. Al abrirse paso a la presentación directa ante el Tribunal Europeo, la comisión queda con, o la existencia de una comisión queda más con un perfil de generar informes y de determinar
estados de situación de los derechos humanos en los diferentes estados partes y no como un órgano que está encuadrado dentro del modelo de judicialización de los derechos en el sistema europeo. Sin perjuicio de lo cual, pues evidentemente su participación en lo que pueda ser el trámite o la instancia, pues esta pueda darse desde la perspectiva de tener presente, digamos, los elementos que puedan ser aportados desde esa perspectiva, ¿no? Tengas en cuenta que en el marco del tribunal y el modelo actual, pues la idea de tener directamente la instancia de admisibilidad ante el tribunal, pues lo que implica es que se garantice la tutela judicial efectiva de una manera más eficaz y más inmediata. Pero un segundo punto que yo les decía es lo consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la fuerza obligatoria de ejecución de las sentencias, ¿no? Hay una primera regla. Las partes, los estados partes o las partes contratantes en el mismo se someten a cumplir y acatar de manera definitiva las sentencias que sean proferidas por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en donde ellas sean parte. Entonces, donde ellas han sido partes, van a darle cabal y cumplido acatamiento a las decisiones judiciales. En segundo lugar, está el tema de la supervisión del cumplimiento, que se hará por parte del Comité de Ministros. En tercer lugar está que la exigibilidad del precedente o la influencia de las decisiones que adoptadas para un estado parte puedan hacerse aplicables a otros. Esto es lo que se llama la interconvencionalidad. Entonces, pensar que a partir de una decisión que toma el Tribunal Europeo, esta pueda ser extendida desde el punto de vista de la interpretación y de la exigibilidad a otros estados, bien sea en casos diferentes, ¿no? O en decisiones que se tomen de otra manera. Lo cierto es que el problema que se está teniendo es sobre la fuerza obligatoria de ejecución de las sentencias, está más en la concepción de si eso que se pactó exige el cumplimiento inmediato de las decisiones judiciales por virtud del tratado o si ante eso se puede excepcionar el cumplimiento del mismo en el entendido de que esa decisión judicial no surtiría efectos hasta que no fuera reconocida internamente por otra autoridad judicial o que no vulnerara el mismo sistema interno. Esto lo estoy diciendo en el marco del sistema interamericano, donde tenemos varios ejemplos que los voy a citar ahora, donde se han presentado anomalías en cuanto al cumplimiento de las decisiones o sentencias judiciales bajo este sistema de protección. Sin perjuicio de lo anterior, tengamos en cuenta que la regla básica se establece desde el punto de vista de la plena eficacia de la cosa juzgada material, ¿no? Y formal por parte de las decisiones judiciales que profiere el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su pleno cumplimiento por parte de las autoridades internas de cada uno de los estados, ¿no? Para darle cabal aplicación a lo que es el cumplimiento de las decisiones judiciales. Ahí ha habido resistencias en ciertos casos. Una tercera cosa es la influencia que el sistema de protección pueda tener no solo en la configuración del derecho humano reconocido y tutelado, sino incluso en la interpretación o concepción constitucional de los tribunales constitucionales internos. Al menos en unas 3 ocasiones ha ocurrido en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ¿no? En materia del derecho a la vida y a la calidad de vida, ustedes pueden consultar ciertas modificaciones que ha llevado
a impulsar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, casos López Ostra contra España, casos Moreno Gómez contra España, o en Italia a la Corte Constitucional en caso Guerra contra Italia,